En este video aprenderemos los principales procesos y acontecimientos que se dieron durante los siglos XIX y XX. Comenzaremos con la llegada de Napoleón al poder en Francia, cuando se convirtió en cónsul en 1799. Todos pensaban que Napoleón encarnaba los ideales del liberalismo y la Ilustración, siendo el hombre que acabaría con el poder de los monarcas y llevaría la libertad a toda Europa. Hasta el mismo Beethoven le había compuesto una de sus sinfonías, titulada La Heroica. Pero las cosas cambiaron el 18 de mayo de 1804, cuando se proclamó emperador, estableciendo en su familia el derecho a heredar el trono imperial. Mi imperio está marcado por las guerras napoleónicas, que se extendieron hasta 1815, cuando fui derrotado en la batalla de Waterloo. Luego se firmó el Segundo Tratado de París de 1815, pero derrotarme no fue nada sencillo. Para lograrlo se tuvieron que juntar varias potencias de Europa, formando hasta 7 coaliciones en distintos momentos. Fui desterrado y morí en la isla de Santa Elena. Entre los reinos que fueron invadidos por Napoleón se encuentran Portugal y España. España fue invadida en 1808, y yo Carlos IV pasé a la historia como el rey más menso. Permití a Napoleón pasar por mi territorio para invadir Portugal, pero también nos invadió a nosotros. El rey Carlos IV se vio obligado a renunciar al trono y dejarlo en manos de su hijo Fernando VII. Yo también era medio menso, igual que mi padre. También Fernando VII fue obligado a renunciar al trono, dejándolo en manos del hermano de Napoleón, José Bonaparte, a quien apodaban Pepe Botella. Fue así que los españoles tuvieron que entrar en una lucha para recuperar su independencia. Esto fue el principal desencadenante para que estallaran las independencias de las colonias españolas en América. Hispanoamérica comenzó un proceso de independencia, el cual rechazaba la imposición de un gobierno francés en España y pedía autonomía para las colonias. Los criollos, que por décadas habían sido marginados de la vida política por los reyes Borbones, vieron en la invasión napoleónica a España una oportunidad para su independencia. Así surgieron nuevas naciones en el continente americano. Algunos de los principales héroes fueron Miguel Hidalgo en la Nueva España, Simón Bolívar en la Gran Colombia y José de San Martín en Río de la Plata. Regresándonos a Europa, en Inglaterra comenzaba un periodo conocido como época victoriana. Este periodo está caracterizado por una larga época de paz y prosperidad dentro del Imperio Británico. Esta prosperidad se dio debido al éxito que tuvo la Revolución Industrial, la cual convirtió a Inglaterra en la mayor potencia económica. El crecimiento económico de Inglaterra desató sus ambiciones imperialistas, las cuales le llevaron al colonialismo. El Imperio Británico se expandió a todos los continentes, conquistando gran parte del mundo, principalmente en África y Asia. Al iniciar el siglo XX, Inglaterra ya había logrado hacerse de 22 colonias en África, entre ellas Sudáfrica, Egipto, Kenia y Nigeria, otras 22 en Asia, en las que sobresalen Irak, India, Palestina, Qatar y Nepal. Además colonizó y dominó otras partes del mundo, como Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, entre otras. Pero los ingleses no eran los únicos que buscaban adueñarse del mundo. Por ejemplo, Francia, quien fue la segunda potencia imperialista del siglo XIX. El contexto de Europa cambiaría, y la tensión entre las potencias aumentó con la unificación de Alemania. Otto von Bismarck, quien fue canciller prusiano desde 1862, es quien concluyó el proceso de unificación. Para lograr la unificación tuvieron que pasar varias guerras, como la invasión a los ducados en 1863, la guerra austro-prusiana de 1866 y la guerra franco-prusiana de 1870, en la cual Bismarck se enfrenta al ejército de Napoleón III, que no estaba dispuesto a tolerar una gran potencia rival como vecina. Tras la derrota de Francia, se concreta la unificación de Alemania el 28 de enero de 1871. 10 días antes, Guillermo I era coronado Kaiser o emperador de Alemania. Italia también atravesó por un proceso de unificación, en el cual se dieron diferentes batallas y alianzas. Víctor Manuel II fue el primer rey de la Italia unificada. La unificación concluyó en 1870. Algunos personajes sobresalientes son Camilo Benso y yo, Giuseppe Garibaldi. En 1884 y 1885, se llevó a cabo la Conferencia de Berlín, en la cual las potencias imperialistas se reunieron para repartirse los territorios africanos de una manera pacífica. Esto evitó que de momento estallara una guerra entre ellos, pero se dieron permiso de adueñarse y saquear los territorios de las naciones africanas. Habitualmente se menciona como el periodo de paz armada a la etapa previa al estallido de la Primera Guerra Mundial, que va de 1870 a 1914. En 1882, se creó un acuerdo militar entre Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, el cual se conocía como la Triple Alianza o Potencias Centrales.
Como respuesta, las potencias rivales comenzaron a crear acuerdos que terminaron por crear la Triple Entente. El detonante de la Primera Guerra Mundial es el atentado en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Ese día Gavrilo Princip, un nacionalista serbo-bosnio, nos asesinó, a mí, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y a mi esposa. A mí no me culpen, también al archiduque se le ocurre ir a pasear a Sarajevo, cuando sabe que nadie lo quiere, aparte ellos invaden nuestra ciudad y todavía vienen a pasear, pues que no sean mensos. La Primera Guerra Mundial abarcó de 1914 a 1918. Los miembros de la Triple Entente se enfrentaron a las potencias centrales o Triple Alianza. En 1917, en plena guerra, estalló la Revolución Rusa, encabezada por Lenin. Esta revolución acabó con el gobierno zarista e implantó el socialismo como un nuevo modelo económico y político. Rusia acabó cediendo territorios para abandonar la contienda mundial. Ese mismo año, los estadounidenses entraron al conflicto armado. 2 años antes buscaron el pretexto perfecto para unirse y lo encontraron en el hundimiento del transatlántico Lusitania. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, en el que se logra el fin de la contienda y se fijan las consecuencias de la misma, logrando un periodo corto de paz. De 1919 a 1939 se da el periodo entre guerras, un periodo de relativa calma y reconstrucción en Europa. Estados Unidos y Japón se convirtieron en las nuevas potencias mundiales, mientras que Rusia culminaba su guerra civil y formaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La crisis de 1929 llevó a los estadounidenses a consolidar de forma sólida su economía. En Europa el sentimiento nacionalista se transformaba en fascismo, cuyo principal representante fue Italia bajo el mando de Benito Mussolini. En Alemania el nazismo ascendería al poder aprovechando el sentimiento de revancha que había dejado en los alemanes el Tratado de Versalles, quien les impuso las más severas sanciones. Y en Japón se daba un proceso de militarización bajo el gobierno del emperador Hirohito, que dejó todo en manos del Consejo de Guerra. Al final estallaría la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado más grande en la historia de la humanidad. Pero esto ya es parte de otra historia. Si quieres aprender más, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de los próximos estrenos. Hasta la próxima.